Buenas tardes. Bueno, en esta clase vamos a ver qué son los formularios. Bueno, un formulario permite que el visitante del sitio cargue datos y sean enviados al servidor. Es el medio ideal para registrar comentarios del visitante sobre el sitio, solicitar productos, sacar turnos, etc. De todos modos, veremos que el lenguaje HTML solo tiene el objetivo de crear el formulario. El HTML no tiene la responsabilidad de registrar los datos en el servidor. Esta actividad está delegada a un lenguaje que se ejecute en el servidor. Por ejemplo, PHP, ASP. Bueno, lo que dice acá es que nosotros desde HTML vamos a generar un formulario donde nosotros vamos a poner los datos, vamos a hacer algún tipo de pregunta, pero el que va a generar el resultado va a ser desde el servidor, con algún otro lenguaje que son esos que están nombrados ahí, que eso por ahora no lo vamos a ver. Nosotros vamos a generar el formulario. Bueno, como este curso nos concentramos solamente en el lenguaje HTML, no veremos cómo registrar los datos en el servidor. Bueno, si recién comienza en el mundo del desarrollo de páginas web, es recomendable primero aprender y conocer todos los elementos para la creación de formularios en HTML y en un paso posterior estudiar la registración en el servidor. Veamos la sintaxis básica para crear un formulario donde ingresemos nuestro nombre. Para crear un formulario debemos utilizar el elemento form, que tiene marca de comienzo y fin. Dentro de la marca form veremos otros elementos para crear botones, editores de línea, cuadros de chequeo, radio de selección, etc. Bueno, confeccionaremos un formulario para el ingreso de nuestro nombre y un botón para el envío del dato ingresado al servidor. Bueno, fíjense en acá que empieza con form, action, se pone form action, y este archivo va a ser el que va a recibir el formulario. Fíjense que dice .php. Eso no lo vamos a ver, pero por lo menos vamos a armar el formulario desde el HTML. Bueno, el método, hay dos métodos, está el método GET y el método POST, que después más adelante creo que lo explica en el curso. Y bueno, después ponemos ingresa el nombre. Lo que hacemos acá es poner, esto es un texto donde nos va a decir que ingresemos el nombre, y con este input que dice acá, input type, esto quiere decir que input viene a ser entrada, la entrada de datos, y type, qué tipo de entrada, que sería texto, puede ser text. Bueno, acá tenemos que poner qué nombre tiene, name sería nombre, y el tamaño, size significa tamaño, que sería un tamaño de 20, o sea, más de 20 caracteres no se puede escribir. Bueno, acá hacemos un salto de línea y acá hacemos otro input, pero el type o el tipo, en vez de ser text como dice acá, dice submit. Esto significa que es un botón. O sea, ahora lo van a ver en el ejemplo. Y el valor del botón es enviar, o sea que el botón va a decir dentro del botón enviar. Por eso dice value. Bueno, fíjense cómo quedaría. Fíjense, acá donde se ingresa su nombre es la parte de acá arriba, donde después del form action dice ingrese su nombre. Está acá. Este cuadro de texto que se llama sería este input text, que tiene el nombre de nombre. Esto tiene que tener un nombre. Y el tamaño de 20, que eso quiere decir que más de 20 caracteres no se puede escribir. Y este botoncito enviar es este otro input que dice type submit. Fíjense que no es difícil. No hace falta que ustedes lo memoricen a esto. Esto lo pueden tener anotado en alguna parte, lo pueden consultar en internet cuando se olviden de hacerlo y lo pueden aplicar. No es difícil de hacerlo. Y ahí ya tenemos un pequeño formulario donde podemos ingresar el nombre y con el botón enviar lo envía al servidor. Y bueno, sería el encargado del servidor de poder tomar los datos y procesarlo. Eso se hace con, por ejemplo, PHP o con otros lenguajes. Nosotros lo que nos interesa en este momento es solamente generar el formulario, nada más. Bueno, veamos detenidamente la estructura de un formulario elemental. Lo primero, la apertura de la marca form, donde debemos definir dos propiedades, action y method. Acuérdense, action, acá, y method, sería método, acción y método, si queréis. Bueno, form action igual, registrar datos.php y método sería post.
Bueno, la propiedad action se inicializa con el nombre de la página que contiene el programa que procesará los datos en el servidor. Claro, lo que tiene action va a ser la página donde se va a procesar el formulario, que esto no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Si nosotros lo hiciéramos con PHP, por ejemplo, como dice acá, procesaría lo que nosotros enviamos en el formulario, pero no es el objetivo en este momento. El objetivo en este momento es crear solamente el formulario, nada más. Bueno, como no conocemos la sintaxis de un lenguaje de servidor, almacené en este sitio una página codificada en PHP que recibe los datos del formulario y los imprime en una nueva página. Recordar que en este curso no se ve cómo programar en el servidor, ¿eh? Bueno, todos los formularios que implemento y los que usted implementará como ejercicio debe llamar a esta página /registrar datos.php. Más adelante, cuando conozca un lenguaje de servidor, podrá almacenarlos en una base de datos, consultar otros datos, modificar datos existentes, etc. Una vez que nosotros podamos hacer este archivo con este lenguaje, por ejemplo PHP, se podrá almacenar, se podrá hacer otro tipo de cosas con los datos que reciba del formulario, ¿eh? La segunda propiedad que debemos inicializar es method. Esta propiedad puede almacenar únicamente dos valores, post o get, como les decía hoy, ¿eh? Normalmente un formulario se envía mediante post. Los datos se envían con el cuerpo del formulario. En caso de utilizar get, los datos se envían a la cabecera de la petición de la página. Utilizando el método get estamos limitados a la cantidad de datos a enviar, no así con el método post. Bueno, esto no se haga mucho problema con esto, no quiero que se confundan. Es conveniente usar este método antes que el método get. Así que le ponen post y ya está, y anda bien. Bueno, ahora veamos el cuadro de texto donde se ingresa el nombre. ¿Ven? Lo que vimos hoy. Ingresa su nombre y usamos este input type texto, quiere decir que va a ser un cuadro de texto. Y el nombre de ese cuadro de texto va a ser nombre. Y el tamaño va a tener 20. Y hacemos un salto de línea. Después, el mensaje, ingresa su nombre, es un texto fijo. Al escribir así es un texto fijo, el de arriba. Bueno, el elemento input permite definir un cuadro de texto, editor de línea, si asignamos a la propiedad type el valor text. Todo cuadro de texto debe inicializar la propiedad name con un nombre para el cuadro de texto. Este es un dato fundamental para poder recuperar el dato ingresado en el servidor, por ejemplo, mediante PHP. Claro, este nombre que dice acá name, nombre, no aparece en ningún lado, pero tiene que existir para que el programa, una vez que reciba los datos, sepa cómo se llama el cuadro de texto, nada más que para eso, porque la palabra nombre no aparece en ningún lado. Bueno, por último, inicializamos la propiedad size con el valor 20. Esto significa que el cuadro de texto se dimensiona para permitir mostrar 20 caracteres. No se limita la cantidad de caracteres a ingresar por parte del visitante, sino la cantidad de caracteres que se puede visualizar. Claro, se puede visualizar hasta 20. Bueno, seguidamente, input type, submit, value, enviar. Submit es un botón y el valor del botón va a decir enviar, va a tener el texto enviar dentro del botón. También mediante el elemento input definimos un botón para el envío de datos al servidor. Debemos inicializar la propiedad type con el valor submit. Con esto ya tenemos un botón para el envío de datos. La propiedad valued almacena la etiqueta que debe mostrar el botón. Finalmente cerramos el formulario con barra inclinada form. Y bueno, el problema resuelto sería confeccionar un formulario que contenga un cuadro de texto donde el visitante debe ingresar su nombre y un botón tipo submit para el envío de los datos ingresados al servidor. Tener en cuenta que la página que procesa los datos del formulario en el servidor se encuentra en el sitio y se llama registrardatos.php. Vamos a copiarlo como hacemos siempre y lo vamos a pegar en el editor. Y lo probamos.
vamos a inventar como hacemos siempre. Y lo vamos a ahí, y acá lo vamos a grabar y vamos a poner de nombre formulario. Vamos a ponerle formulario.html. Bueno, ahí se ve. Fíjense cómo se ve en anaranjado el archivo donde lo va a recepcionar, que este no lo vamos a hacer. El método post. Después el input, el cuadro de texto que es text, el nombre del cuadro de texto, el tamaño de lo que vamos a, la cantidad de caracteres que va a tomar. Este sería el botón. Y este sería el dato, el valor, pues se evalúe, que va a contener el botón que vamos a generar con este formulario. Bueno, cerramos acá y vamos a abrirlo. Formulario. Fíjense cómo se ve. ¿Ven? Yo acá le pongo, no va a hacer nada porque tiene que, pero ven que se puede escribir. No va a hacer nada porque no tengo el registrar datos.php, pero eso no importa. Yo quiero que ustedes aprendan, estamos en HTML, no podemos ir mezclando los programas. Esto después, no sé, porque la idea es ver con JavaScript, tal vez con JavaScript lo podamos llegar a ver. Si no, sería cuestión después de investigar de cómo hacerlo con PHP, porque no creo que podamos ver los dos, porque son muy extensos. O vemos JavaScript o vemos PHP, pero vamos a ver si podemos llegar a ver cómo recepcionar este tipo de datos de formularios. Y acá le podemos enviar. Bueno, no va a mostrar nada, pero fíjense que esto ya lo envió a un supuesto archivo que ya debería existir si ustedes lo hubieran generado. Y el archivo a registrar datos.php lo que haría sería procesarlo, guardarlo en una base de datos, no, depende el objetivo que tenga con esos datos de formulario. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.